Vean el título que puso ahí, o que puso el que lo subió, o no sé quién fue, si es el cura Luis Toro. Él dice que va a dar una enseñanza. Ahí dice que golpe bajo a los evangélicos o protestantes, creo que es que dice ahí. El asunto es que ahora voy a refutar aquí un video más de este fulano, de este cura, donde con premeditación y alevosía va a hablar mal del pueblo evangélico con la finalidad de mantener bajo el yugo opresor del catolicismo al ya esclavizado pueblo católico. Entonces comencemos a escuchar y ahí le voy a dar una buena y larga refutación a todas las barbaridades y las herejías y las blasfemias que habla este cura. Y las mentiras también. Bueno, comencemos. Queridos hermanos, yo quisiera hablarles hoy de lo que es la iglesia. Y quisiera enfocar el tema de la iglesia desde un punto de vista que aclare la mentira de los protestantes. Los protestantes, por ejemplo, dicen, la iglesia católica no es la de Cristo. Ellos no pueden mostrar que la iglesia de ellos son la de Cristo. Ustedes han visto los videos, los he retado a todos y les he dicho, muéstreme dónde aparece en la Biblia su iglesia o en la historia, lo que sea. No han podido. Pero siempre lo que hacen es, la iglesia católica no es la de Cristo. Y quisiera enfocar el tema de la iglesia desde un punto de vista que aclare la mentira de los protestantes. Los protestantes, por ejemplo, dicen, la iglesia católica no es la de Cristo. Ellos no pueden mostrar que la iglesia de ellos son la de Cristo. Ustedes han visto los videos, los he retado a todos y les he dicho, muéstreme dónde aparece en la Biblia su iglesia o en la historia, lo que sea. No han podido. Pero siempre lo que hacen es, la iglesia católica no es la de Cristo, porque la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia, porque en la iglesia católica hay una parranda de pecadores, pero los evangélicos no. Y ellos dicen que ellos no tienen pecado. Y la diferencia entre la secta y la iglesia católica es clara. La iglesia católica son una parranda de pecadores. ¿Por qué en la iglesia católica existe la confesión? Porque todos somos una parranda de pecadores. ¿Y por qué los evangélicos no se confiesan? Porque no tienen pecado. ¿O no? Claro. Y esa es la mentira más grande con que engañan a la gente. Incluso cuando hay algún mal testimonio y sale por las redes que alguien en la iglesia católica falló, llámese cura o llámese obispo, llámese laico, llámese quien se llame, para ellos es un motivo de decir, ve que esa no es la iglesia de Cristo porque ahí son pecadores. Pero yo quiero mostrarles hoy con capítulo y versículo, traje la Biblia Reina Valera para mostrarles que efectivamente lo que hace que la iglesia católica, una de las cosas que hace que la iglesia católica sea la de Cristo, es porque es la iglesia pecadora. Parece contradictorio, pero se lo voy a comprobar con la Biblia. Y ustedes van a ver que los protestantes es todo al revés. Porque Jesucristo dijo, yo no vine por los justos, yo vine por los... entonces vino por la iglesia pecadora. Esa es la iglesia católica. Las demás no son pecadoras. Los demás, ellos dicen, nosotros sabemos que sí son pecadores. Pero ellos dicen que no tienen pecado y por eso no se confiesan. Nosotros tenemos el sacramento de la confesión porque somos pecadores y Jesucristo dijo, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Entonces, voy a tratar de mostrarles a ustedes que la iglesia católica es la de Cristo porque es iglesia pecadora. Pero sin embargo, esa iglesia pecadora es salvada, purificada, es redimida, es salvada por Jesucristo. Y si no es pecadora, no puede ser la iglesia de Cristo.
Porque Cristo vino por una iglesia pecadora para limpiarla, hacerla pura, limpia para Él. Comenzamos, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan a San Pablo. ¿Recuerdan a San Pablo, verdad? Es un gran apóstol. Es un gran apóstol. Y vean que San Pablo no era protestante. San Pablo era católico. ¿Y cómo sabemos que San Pablo era católico? Por varios motivos. El primer motivo es que San Pablo era un pecador. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. San Pablo era un pecador. Y los protestantes dicen que yo pecado no tiene. Segundo, San Pablo le escribe cartas a la iglesia. Por ejemplo, la iglesia en Éfeso, carta a los Efesios. La iglesia en Roma, carta a los romanos. ¿Verdad? Y San Pablo le escribe también a los Gálatas. Y escribe cartas a diferentes comunidades. Pero ojo, a la iglesia. Y usted se va a dar cuenta que en esa iglesia, por ejemplo, de Corintio también, Pablo le escribe y dice que sí son los santos de Dios, que son los elegidos del Señor, que son los que Dios escogió, pero que son pecadores. Y él es pecador. Miren cómo dice, ¿qué dije? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. A ver, y ustedes me van a ayudar a ver si San Pablo era católico o protestante, porque los protestantes dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo porque no tenemos pecado. Yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo pegado. ¿O no? Los católicos son una parranda de pecadores. Vamos a ver primero qué dice Pablo, cómo era él, si él pertenecía a los evangélicos donde no hay pecado, entre comillas, o si él pertenecía a la iglesia católica donde hay pecado. A ver. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No es mentira, todos tenemos que creerlo, dice Pablo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No a los protestantes, porque ellos no son pecadores. Vino para salvar una iglesia que es pecadora. Para eso vino, a salvar a los pecadores. Y eso es fiel, digno de creer. Cristo vino para salvar a los pecadores. Y por eso cuando los protestantes dicen, es que los católicos son una parranda de pecadores, no descubrieron en América. Es que la iglesia por la cual vino Cristo es una iglesia donde hay pecadores. Pero Él vino por los pecadores. A bárbaro. De modo que entonces, si ellos no son pecadores, Cristo perdió el tiempo con ellos. Palabra fiel otra vez. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La iglesia tiene que ser pecadora. O si no, Cristo no vino a salvarla a ella. Dale. Y escuche lo que dice Pablo. A ver si Pablo era católico o protestante. De los cuales yo soy el primero. Pablo no era evangélico. Pablo era un pecador. Pertenecía al grupo de los pecadores. O sea, de la iglesia católica. Parranda de pecadores. Ahí estaba metido Pablo. Y dice Pablo, de entre la parranda de pecadores, yo soy el primero. ¿Y qué dicen los protestantes? Todo al revés. La iglesia católica no es la de Cristo porque es pecadora. Pero la Biblia dice al revés, que la iglesia de Cristo es una iglesia pecadora, pues Él vino por su iglesia pecadora para salvarla. Y dice Pablo, y entre los pecadores, yo soy el primero. ¡Ah, caramba! San Pablo no tenía pena ni miedo de decir que él era pecador y no conquistaba a la gente con mentiras diciendo yo pecado no tengo, vente conmigo y serás salvo porque en mi iglesia todos somos santos y puros, no tenemos pecado, no necesitamos confesarnos. No, Pablo sabía que él era un pecador. Bueno, el cura dijo que iba a dar una enseñanza
Pero aquí lo veo, como ya lo dije, lo repito. Yo veo al cura aquí hablando mal del pueblo evangélico. Pero lo menos que está haciendo es hablando de que el mensaje del evangelio es arrepentir, dice, arrepentidos y convertidos. La palabra convertirse es cambiar de actitud. Entonces cuando el Señor decía, pasaba por los pueblos y las ciudades y las aldeas y decía, arrepentidos y convertidos. O sea que uno cuando conoce o es enfrentado a la palabra del Señor tiene que reconocer que es un pecador y pedirle perdón al Señor, pero, óigase bien, de ahí en adelante uno tiene que hacer las cosas diferentes. Le voy a poner un ejemplo. Si usted es un tomador, ya no tiene que ir a tomar el licor. Sabemos que el licor y las drogas son un flagelo para la sociedad. Y entonces ya no tiene que ir, la persona ya no tiene que tomar, tiene que abstenerse de tomar, abstenerse de todo lo que sea pecado de la vida pasada que había tenido, tiene que abstenerse. Pero ese es el asunto, que lo que quiero hablar. El cura no está diciendo aquí en ningún momento, al menos los pedacitos que yo he visto, no ha dicho que hay que cambiar, hay que convertirse, hay que ser diferente. No, porque al cura, al igual que el Vaticano, lo que le interesa es que el católico cumpla los dogmas establecidos por la liturgia católica. Y entonces, como lo dije, lo repito, el Señor primero dijo lo siguiente en su palabra: saca la viga que tienes en tu ojo y después saca la paja que está en el ojo de tu hermano. Hipócrita, les decía. Eso les decía a los fariseos y a los saduceos, que eran los que estaban a cargo de la doctrina, o eran líderes en la doctrina judaica o del judaísmo. Entonces aquí el cura siempre arremetiendo contra nosotros y señalando, y no se ve la viga que tiene él y que tienen todos los ministros, pero él siempre tirando contra el protestante. Ciertamente todos somos pecadores, pero somos justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Oiga usted, aquí está hablando el apóstol Pablo repito, dice, todos nosotros vivimos, todos, desde Pablo se pone de primero, porque él dijo que entre los pecadores, como lo leyó ahí, yo creo que el cura lo leyó, yo soy el primero. Ciertamente él reconoció que es pecador, pero ahora aquí ya nos está hablando de una conversión, de que debemos de, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que
el que quiere ir en pos de Jesús, de sus enseñanzas, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y servirle. Y entonces aquí está diciendo que, dice, no, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo nos está hablando claramente de un arrepentimiento. Sí, somos pecadores, pero debemos de convertirnos. Una vez que llegamos a aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces debemos de hacer obras de arrepentimiento, como dijo, creo que era Juan que le dijo a los fariseos, hacer obras dignas de arrepentimiento. Entonces yo aquí veo que el cura, ¿verdad? Todo es planeado. No crean que todo esto, estas enseñanzas, entre comillas, que dice el cura que va a enseñar, no crean que esto es algo espontáneo, no, esto es algo planeado, bien planeado, como se dice en ámbitos judiciales, con premeditación y alevosía. Este cura lo que hace es que está hablando de que somos pecadores, lógico, todos somos pecadores y estamos inclinados al pecado mientras estemos en este mundo, estamos supuestos a una tentación. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo primero. Nosotros debemos de tener cuidado primero de nosotros mismos y después del pueblo a quien uno apacienta. Bueno, hablando del ministro, yo no soy ministro, yo nada más me escuchan mis suscriptores en YouTube y a veces que subo a Facebook. Pero entonces, sí, ok, está bien, es correcto, todos somos pecadores y estamos propensos al pecado, pero el Señor nos llama a una conversión, a tomar la cruz, a negarnos a nuestras pasiones, lo que nosotros nos gusta hacer, o decir, o ver, a negarnos al pecado y seguir la palabra del Señor, el Evangelio, que nos llama a la santidad. Dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces aquí Pablo está diciendo que todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, coléricos, que no aguantábamos nada, que el que nos las hacía no las pagaba, que si nos daban un golpe nosotros devolvíamos dos. Eso está diciendo Pablo aquí. Y entonces continúa diciendo lo mismo que los demás, pero dice, aquí hay un pero. Hay un pero aquí, como quien dice una pausa. Entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces dice Pablo, por gracia sois salvos, no por ira, no nos salva el irnos a confesar ante un cura y cumplir con los requisitos, o sea, como siempre se me olvida, la penitencia, que rece tantos rosarios, tantos Ave Marías, o lo que le pide el cura. No, eso no nos va a salvar. No, nos salva si nosotros verdaderamente le pedimos perdón a nuestro Señor Jesucristo y nos abocamos a hacer su voluntad, a negarnos a nosotros mismos, porque el Señor nos llamó a libertad, no a libertinaje. Un libertinaje es lo que vive el pueblo católico, que sale de confesarse a hacer lo malo,
Porque al otro día o cuando le dé la regalada gana, va, se confiesa ante el cura y otra vez lo mismo y el mismo jueguito. Eso es como estar agarrando, yo diría que eso es como tratar de agarrar a Dios, a Dios de juguete. Como tomar livianamente el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, que fue partido literalmente por nuestros pecados. Y livianamente el pueblo católico, simple y sencillamente, van, se confiesan y ya. Y siguen pecando. Y eso es lo que está predicando aquí el cura, precisamente. ¿Y qué hace? Arremete, echando veneno y, como siempre, mintiendo e inventando en contra del pueblo evangélico. Como lo dije ya más atrás, lo vuelvo a decir, hay muchas personas que dicen ser cristianos evangélicos y dan un pésimo testimonio, son iguales o peores que los católicos, pero eso es problema de cada uno. Yo tengo que tener cuidado de mí mismo, como le dijo el hermano Pablo al hermano Timoteo. Y entonces dice, y juntamente con él nos resucitó. O sea, porque nosotros estábamos condenados a una muerte eterna. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a todo aquel que en él cree, no el que cree en una religión llena de dogmas, que ya porque hoy me confieso y hago la penitencia que me pide el cura, ya con eso cumplí. Y que tengo que ir y comerme la galletita, la hostia. Es cierto. El Señor dijo en su palabra que teníamos que hacer esto en memoria de mí, acerca de celebrar la Santa Cena. Como pueden ver ustedes ahí estoy yo celebrando la Santa Cena, ahí me veo yo y otros hermanos ahí en ese video, ahí estamos celebrando la Santa Cena, pero en memoria de mí. Pero ya sabemos, ya ustedes saben la interpretación de su organización religiosa. Y entonces, continúa diciendo aquí nuestro hermano Pablo, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros un día seremos reyes y sacerdotes, eso está en Apocalipsis. Por ahora somos vituperados y somos vituperados y nos levantan falsos, y que aquí, que por allá, y la iglesia cristiana desde el 325, como ya lo dije, tuvo que esconderse, y los muy valientes que se enfrentaron fueron masacrados, como los valdenses, y por ahí hay otros que es que no sé si son los cátaros o los, bueno, pero toda aquella persona que se enfrentó al clero católico tuvo un mal final, exceptuando a Martín Lutero, que ya estaba predestinado por nuestro Señor Jesucristo para libertar a la iglesia que estaba escondida. Y entonces ya empezaron a salir los verdaderos cristianos por todas partes, y muchos países de Europa se llenaron de verdaderos cristianos, y máxime en Inglaterra, y el Vaticano perdió fuerza. Y entonces dice aquí que nosotros dice, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve a repetir, porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe. Como dije,
¿Cómo dije? Dije mal, dije no. Y es, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No por medio de la fe, sino por medio de la fe. Somos salvos por haber creído en Jesús. No por haber creído en un sistema religioso. No me voy a salvar porque yo diga que soy evangélico. Porque si yo digo que soy evangélico, pero ando en pecado, voy de cabeza para el lago de fuego un día por hipócrita. Porque si uno dice que es cristiano, en realidad, para ser cristiano tiene que cumplir los mandamientos, como ya lo dije el Señor Jesucristo en Juan 8:31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces no se trata de decir que yo soy evangélico, católico o mormón, etcétera, etcétera. No, se trata de dar frutos de arrepentimiento. Ese es el verdadero cristiano. Y entonces dice, no por obras, termina aquí el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Amigos católicos y hermanos evangélicos, todos los seres humanos somos pecadores porque nacimos en pecado, pero no todos los seres humanos son santos. Según la Biblia, un santo no es alguien que ha hecho cosas maravillosas, ni es alguien que ha sido considerado un santo por una organización religiosa, llámese la Luz del Mundo, o llámese llámese católica romana, o llámese como se llame. Por ejemplo, la palabra traducida santo en el Nuevo Testamento es agios, que viene del griego. Literalmente significa sagrado, puro, físicamente, moral e irreprensible. Los santos son los que pertenecen al cuerpo de Cristo por la gracia, repito, mediante la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, santo es otra palabra que se usa para un cristiano, un verdadero creyente en el Señor Jesucristo. No estamos hablando de cristianos evangélicos ni de cristianos católicos. Estamos hablando de un cristiano, porque el cristianismo no tiene apellidos. Eso son cuestiones de hombres, que las denominaciones evangélicas o de denominación o la organización o lo que el mundo llama la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Católica Ortodoxa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entre todos los grupos que se llaman cristianos, los que cumplen o tratan de cumplir o se basan en la palabra y no en ritos, dogmas y ceremonias, es el pueblo evangélico. Y por eso el dogmático Luis Toro nos hace guerra y tome para hacer creer a los católicos que ya están en su saco de que están bien, y si escuchan un buen mensaje o ven el testimonio de uno de nosotros los evangélicos que él dice, entonces dicen que es raro, él es cristiano, él no dice malas palabras, él no toma, él no ve a las mujeres para codiciarlas, el comportamiento de él es diferente. Él es evangélico. ¿Y por qué nosotros los católicos somos mal hablados? Y entonces ahí es donde está hablando el cura y dice que es que son la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera es pecadora. Y entonces ahí el que está predestinado, o sea, el que no tiene entendimiento y conocimiento y el Espíritu Santo no lo guía, entonces cae en esa mentira, porque como ya lo dije, sí,
Somos pecadores, pero pecadores arrepentidos que buscamos la santidad. Y eso es una verdad clara. Es una verdad muy clara y bíblica que todos nacemos en pecado y que todos tenemos la naturaleza de pecado. La Biblia nos enseña que Dios creó a la humanidad, a Adán y Eva, originalmente sin una naturaleza de pecado. Dios hizo a Adán y Eva a imagen y a semejanza de Él. Pero en Génesis 3 podemos ver, ¿verdad?, que Adán y Eva le hicieron caso a la serpiente y todos conocemos la historia. Y cuando tuvieron hijos, su naturaleza de pecado se transmitió a su descendencia. Por lo tanto, cada ser humano es un pecador. Ese es el pecado original. Que por cierto, el clero católico, voy a lloverle, así como él me llueve, le llueve a la iglesia evangélica, o sea, así como él habla contra nosotros y nuestra doctrina que es bíblica, yo voy a hablar contra la doctrina antibíblica del Vaticano, del clero, de la iglesia de Roma. Ellos, el bautizo, porque no es bautismo, es bautizo, es aspersión, no es inmersión. Es porque la palabra bautismo viene del griego que significa inmersión, sumergirse completamente y emerger luego. Sumergirse en pecado para emerger libre del pecado, o sea, libre de la vida pasada. Eso significa el bautismo. Pero a los niños del clero católico les hace bautizo, que es echarles agua, aspersión de agua. Y con eso ellos pretenden borrar el pecado original. Pero ustedes pueden ver que la mayoría de los católicos son, como dice él mismo, son borrachos, adúlteros, narcotraficantes, son lesbianas, prostitutas y cualquier otra clase de pecado, porque ese bautizo no les sirvió, porque la palabra del Señor dice en Marcos 16:15, dice, y todo aquel que, escuchémoslo literalmente como lo dice, Marcos 16:15 y versículo 16 también, que hay que leerlo, ¿verdad? Dice, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado. ¿Y cómo va a creer un niño? ¿Cómo va a creer un bebé recién nacido en Jesús? No es posible. Mas el que no creyere será condenado. Y el versículo 17 que sigue, muy interesante. Amigos católicos, ahí está. Marcos 16, le hacen todo el capítulo. ¿Para qué se van a andar ahí leyendo solo versículos? Le hacen todo el Nuevo Testamento para que vean, para que comparen y para que comprendan, para que sean salvos de esta mala generación, de este mal camino que llevan. Estúdiense, léanse todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Esa es mi recomendación que les hago siempre. Y entonces no hay fundamento. Un niño no puede creer. Un niño no está consciente. Y por eso vemos los resultados, ¿verdad? Que el mismo cura ahí está diciendo, es que todos los católicos son aquí, él mismo lo está diciendo. Ha sido enganchado por sus mismas palabras. ¿Por qué? Porque no han tenido un nuevo nacimiento como el nuevo nacimiento que Jesús le dijo a Nicodemo cuando le preguntó qué debía de hacer para ser salvo. El Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo, o sea, convertirse en una nueva criatura.
Y entonces, vamos a seguir aquí, vamos a seguir arremetiendo contra las barbaridades de este cura que no le importan las almas. Amigos católicos, los santos, por otro lado, no nacen santos, se vuelven santos al nacer de nuevo. Ya que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3, versículo 23. Todos tenemos necesidad de un nuevo nacimiento espiritual, sin el cual seguiremos en nuestro estado pecaminoso por toda la eternidad. Pero ya no en este cuerpo. Ya cuando uno muere, ya no hay nada más que hacer. Como dice nuestro pastor, apague y vámonos. Pero Dios, mis amigos, Dios en su gran misericordia y gracia ha proporcionado el único medio para convertir a un pecador en un santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que vino para dar su vida en rescate por muchos, como lo dice Mateo 20, versículo 28. Amigo católico, cuando usted y yo reconocemos la necesidad de un Salvador y aceptamos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nuestros pecados, entonces llegamos a ser santos, pero tenemos que, como lo dice, tenemos que guardar. Cuídate de ti mismo. Conste, Timoteo, un gran evangelista, y el hermano Pablo primero le dijo, cuídate de ti mismo. Se los voy a leer porque es muy interesante ese versículo. El hermano Pablo le dijo a Timoteo, voy a leer Timoteo 4, del versículo 13 hasta el 16, y dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la palabra, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Para todas aquellas personas que no saben qué significa presbiterio, significa todas aquellas personas que tenían un cargo en esa congregación, llámese diáconos, evangelistas, profetas, apóstol, maestro y lógicamente el pastor. Los 5 ministerios tenían que estar en la iglesia funcionando. Ese es el presbiterio. Todas las personas que ocupan un lugar puesto por el Espíritu Santo, porque ellos están ungidos por el Espíritu Santo, y entonces ellos son guiados por el Espíritu Santo, y entonces ellos transmiten esa unción que tienen por mandato del Espíritu Santo a Timoteo, o transmitieron. Por eso dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. O sea, un profeta le dijo, un profeta profetizó por medio del Espíritu Santo que Timoteo era apartado, escogido evangelista para el mundo, en aquel tiempo, para las naciones de aquel tiempo donde el Señor lo llevara. Y Pablo lo está reconociendo aquí, y que oraron por él, le pusieron las manos, el pastor, el evangelista, los profetas, todos los que tenían cargo ahí en la iglesia, que ese es el presbiterio, cargo no humano, no el que nada más simple y sencillamente está a cargo de la limpieza, no, el que está a cargo de cuestiones espirituales, que está ungido con el Espíritu Santo. Aunque todo cristiano, aunque esté limpiando una silla, debe estar ungido por el Espíritu Santo, porque ha sido llamado, y Dios no hace acepción de personas. Entonces, sigue diciendo,
Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y aquí es donde yo quiero enfatizar. Y dice aquí, ten cuidado de ti mismo. Satanás era muy importante, Satanás, o sea, Lucifer. Ahí está en Isaías 14 y en Ezequiel 28, ahí nos habla que él era muy importante, pero se descuidó y se llenó de orgullo. Y almacenó ese orgullo, no lo sacó, sino que ese orgullo lo alimentó. Y empezó con ese orgullo Lucifer a envenenar a todos sus ángeles, o sea, a todos los ángeles que él tenía a cargo. Y al final, ¿qué hizo? Se fue hasta el trono de Dios con la tercera parte de los ángeles que había él envenenado con su orgullo, y fue a pedir que él también, que Lucifer también tenía que ser adorado, porque él era igual a Dios y era una criatura, o es una criatura. Y esa es la gran caída, y por eso nosotros ahora vivimos como vivimos, porque estamos en una batalla entre el bien y el mal. Y entonces, por eso es que dice, nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque nos podemos llenar de orgullo, de jactancia, y podemos caer en pecado, no solo por el orgullo, sino que por muchas otras áreas podemos caer en pecado. Y entonces dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esa no es la predicación que está hablando Luis Toro ahí. Luis Toro está diciendo que son pecadores y que para eso se confiesan. Eso es lo que dice Luis Toro. Luis Toro no está llamando al arrepentimiento en ningún momento. La palabra del Señor dice lo siguiente. Voy a leerles porque me interesa mucho leerles esta parte también. Está en Efesios 4, del versículo 17 al versículo 32. Y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados de Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Me están escuchando, querido pueblo católico? ¿Me están escuchando que el Señor nos llama a ser santos, no a seguir pecando como dice el cura que sí somos pecadores? ¿Y qué? Ahí tenemos el confesor. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios 1:14. Pero ahora quiero leer más adelante. Pero primero voy a decir otra vez voy a repetir. Porque todos estamos propensos a pecar. Es por esa razón que el Señor nos hace un llamado a negarnos a complacer los deseos carnales de nuestro cuerpo que combaten contra el alma. Por lo tanto, aquí continúa diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y Pablo hace un alto y dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O sea, aquí nos está diciendo el apóstol que nosotros fuimos pecadores, pero tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que dar un giro de 180 grados
Si robábamos lo malo que hacíamos, debemos de negarnos a hacerlo. Y continúo leyendo aquí la palabra del Señor y dice, vamos a ver dónde quedé. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo o de Cristo, si en verdad, oiga, aquí hay un condicional, creo que así se dice, un condicional. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Amigo católico, ¿qué está oyendo usted? ¿Usted está oyendo la palabra de Dios o está oyendo lo que le dice el líder religioso, llámese el cura Luis Toro o cualquier otro líder religioso? Debemos de escuchar la palabra de Dios, porque para eso fue escrita. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, sea en la muerte, o sea en el arrebatamiento, o sea en la segunda venida de Cristo. Pero debemos de, ¿qué es lo que debemos de hacer aquí? No contristar al Espíritu Santo. Cuando la persona recibe al Espíritu Santo, cuando reconoce su necesidad espiritual, y cuando humillado, con un corazón contrito y humillado, reconoce que necesita a Jesús, no a una religión, no a una serie de dogmas y liturgias y ceremonias y tradiciones de hombres, no, sino al Jesús histórico, al Jesús que es espíritu y es vida, al que está aquí en este momento y está con ustedes también, en la persona del Espíritu Santo. A ese, cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces el Espíritu Santo comienza a hacer una obra y a transformar nuestra vida. Y continúo diciendo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Oiga, toda malicia es lo que yo les hablaba más allá. Hace un rato les hablaba que el mentado, un mentado que decía él que era ministro de la Eucaristía y era el primero en llegar a corromper a todos los católicos que ahí en el trabajo estaban desayunando o almorzando, que yo mejor me iba para otra mesa por allá largo para no estar oyendo y viendo las bajezas y las vulgaridades y la corrupción que hablaban. Eran como 5 o 6 católicos, y el más perverso era el ministro de la Eucaristía. Óigase bien. Y entonces sigue diciendo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por cierto, ahora que estoy leyendo esto, no es no lo hago con alevosía y premeditación, o sea, no tenía esto planeado, simple y sencillamente estoy leyendo
y me estoy acordando que entre el grupo de compañeros míos habían 3 católicos que se odiaban a muerte, vivían peleando, se vivían insultando y se vivían diciéndole al jefe, fulano hizo, fulano aquí, fulano allá. Y eran católicos los 3, profesaban la misma doctrina y se odiaban a muerte. Como dicen por ahí, báileme ese trompo en este dedo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que siendo los mismos católicos entre ellos mismos se odian a muerte? Y aquí nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Espíritu Santo por medio de nuestro hermano Pablo, en el libro de los Efesios, capítulo 4, dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Al principio, creo que al principio de esta refutación contra el toro, yo les decía que el Evangelio, como se lo dijo el Señor Jesús, se lo voy a leer mejor. Como siempre, aquí los ministros religiosos judíos siempre andaban buscando cómo hacer o cómo estorbar el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Entonces un intérprete de la ley le hizo una pregunta creyendo que iba a hacer que Jesucristo cayera en alguna trampa. Pero como ya les dije, lo repito, Jesucristo es Dios. Imagínense toda la sabiduría que tiene Jesucristo. ¿Y qué le iba a poder un ser humano? ¿Qué iba a poder un ser humano tener la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo? Y entonces ahora aquí dice, vamos a ver dónde es que está. Dice en Mateo 22, voy a leer desde el 35 en adelante. Y dice así: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí remacha, y aquí es donde quiero recalcar: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y ahí sigue ahí después dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y ahí sigue pero yo lo que quería recalcar es esto: el amor, el perdón. Y yo era el intermediario, yo era el pacificador entre esa gente. Y un día tuve que llegar al colmo para defender a uno de ellos, porque le caían de dos le caían a uno solo. Entonces yo un día le dije no recuerdo si fue al jefe, que le dije a ellos 2 que estaban molestando a 2 católicos que siempre le caían encima a un católico. Y entonces yo le dije yo: si ustedes siguen molestando, yo voy a ir a la oficina y voy a hablar. Ya me tenían bravo. Bueno, la cuestión es que yo era el pacificador ahí, porque ese es el deber del cristiano: poner a las personas en paz, no poner a las personas a pelear como hace el cura Luis Toro. Luis Toro lo que hace es echar veneno o echar ascuas al pueblo católico en contra del pueblo evangélico, y eso Dios lo aborrece. Se los voy a leer. El libro de los Proverbios, capítulo 6, del versículo 16 al versículo 19 nos dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma:
los ojos altivos, o sea, el orgulloso y prepotente, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y aquí voy, y aquí se menciona a Luis Toro, y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí está Luis Toro. Ese es el que siembra discordia entre el pueblo católico y el pueblo evangélico. Todo con el fin o todo con la finalidad de tener o seguir esclavizando al pobre católico. Entonces el mensaje que está dando el cura es un mensaje de odio y de libertinaje. Porque es cierto que somos pecadores, pero llamados a ser santos. Ese es el deber de todo verdadero creyente. El creyente cristiano, hijo de Dios, que es espiritual, no se anda jactando de ser santo, como lo está diciendo aquí el cura Luis Toro, que los evangélicos nos decimos que somos santos, y entre comillas dice. Ese ser es perverso. Amigos católicos, mientras estemos en este cuerpo estamos propensos a pecar. Mas con el sello del Espíritu Santo, el día que fuimos redimidos con la sangre de Cristo, al reconocerle como nuestro Salvador, podemos cambiar de triunfo, podemos cambiar a vivir triunfantes, a triunfar sobre el pecado. Hay muchas personas que están viviendo, que viven una pesadilla. Sus días son una pesadilla porque están oprimidos por el vicio, por la droga. Hay muchos de ellos que desean morir, hay otros que literalmente se suicidan. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Juan 8, 31 y 32, dice: dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es una religión. La verdad es que Cristo murió en la cruz por usted y por mí. La verdad es que Cristo tanto nos amó, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad. No es un grupo religioso que nació allá en el 325 de la era cristiana y que se apropió del movimiento cristiano y persiguió al pueblo cristiano de aquel entonces. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Vea la persecución que tiene este cura Luis Toro. Pero la poca enseñanza que está dando el cura en este video es para seguir engañando, seguir oprimiendo al pobre católico hacia los dogmas, hacia la confesión, hacia la infame confesión auricular, antibíblica confesión auricular. Y el cura decía que, como ya lo dije, lo repito, él decía que es que la iglesia. Esto es una inmadurez espiritual. Él se vale de la carnalidad del católico, y entonces, como Primera de Corintios 3 en el versículo 1, 2 o 3, donde dice que unos decían que yo soy de Apolo y que otros eran de Pablo. Y entonces él dice que no, que la iglesia católica es la verdadera. La iglesia cristiana no es física. La iglesia verdadera no es física, es espiritual. Llámese bautista, llámese pentecostales, pentecosteses, llámese como se llame, todo aquel que
aceptó a Jesucristo y sigue sus mandamientos, es la iglesia de Cristo, no el que sigue determinada religión, aunque en el 325, de ahí en adelante, empezó la gran apostasía y empezó la persecución, ya no de parte del Imperio Romano, sino de la nueva religión de Constantino. Y entonces, yo creo que ya he dicho suficiente. Ya es suficiente. He hablado mucho. Ya ha quedado más que claro quiénes son los cristianos, quién es el pueblo, quién es el verdadero cristiano, qué es lo que Cristo quiere, qué dice la palabra, qué es el pecado. Tenemos que continuar el pecado de ninguna manera. Ya para ir terminando o aterrizando, como dicen por ahí, en 1 Corintios 6 nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dijo Pablo. Escuche, está hablando del pecado. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces debemos de presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo y agradable, como le hablaba Pablo a los romanos en el versículo 12. Debemos presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y agradable. Y entonces sigue diciendo: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Entonces aquí está diciendo Pablo que debemos de abstenernos. Ahora está hablando de la fornicación y el adulterio. Y sigue diciendo: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo, contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces aquí nos está diciendo Pablo que debemos de cuidar nuestro cuerpo en santidad, porque el cuerpo es de Dios. O sea, que fuimos, como dice el Salmo, pueblo suyo somos y criaturas de su prado. Algo así dice. No lo voy a buscar porque se me hace muy largo, porque quiero leer un pedacito de Romanos 12. Entonces, nosotros, aunque un día, por cierto, una mujer drogadicta, por cierto, yo creo que ya he hablado de este asunto en varios videos, creo yo, uno o dos. El asunto es que esa mujer era muy, tras de que era drogadicta, era como todo drogadicto, iracundo, lleno de soberbia y altivez, viendo que la condición en que viven no lo reconocen, que son esclavos del diablo, no lo reconocen. Entonces alguien le habló a esa drogadicta de que debía de cambiar. Yo no sé qué le dijo, pero yo la oí donde venía al frente mío diciendo: ¿a este qué le importa? A ese que le importa, el cuerpo es mío. Así decía. El cuerpo es mío, es mi vida, dijo. A los días me vine yo al trabajo. Yo me quedaba en el trabajo varios días y me contó mi esposa que la masacraron. La mataron, le desfiguraron la cara a balazos. Pero el cuerpo era de ella decía. Y no quería cambiar ni quería aceptar un buen consejo. Por aquello de que me esté escuchando algún soberbio y crea que de verdad es cierto que el cuerpo es de ustedes.
Si el cuerpo es fuera de ustedes, ustedes se mueren, ustedes son libres para vagar por todo el universo. Pero como el cuerpo no es de ustedes, entonces el día que ustedes mueren, su alma está sujeta a lo que hicieron. Si vivieron para Cristo, como dijo el Señor, como le dijo el Señor al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero si vivieron una vida apartada de Dios, entonces serán reos eternos. Literalmente serán reos, serán prisioneros por la eternidad. Primero en el infierno y luego en el lago de fuego. Entonces, aquí termina 1 Corintios 6, el versículo 20 termina diciendo: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, lo que dice el cura no es válido, porque el cura los está instando a que no importa. Son pecadores, pequen y van y se confiesan. No les está predicando un arrepentimiento genuino, un vivir en santidad para agradar al que nos rescató. No está hablando de eso. Y ahora veamos a ver qué nos dice Romanos 12, no todo, voy a leer un poquito nada más y con esa me retiro. Comienza nuestro hermano Pablo diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Se los voy a repetir: santo. No como dice el cura. Sí, todos somos pecadores, ¿y qué? Nos vamos, ahí tenemos al confesor. No, aquí nos está Pablo llamando al creyente a vivir en santidad. Y entonces sigue diciendo: en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que es un modo de vida usando la inteligencia, la sabiduría, porque no estamos viviendo conforme a unas tradiciones o a lo que nos dicen los hombres, sino que leyendo la palabra de Dios que nos dice que debemos de vivir en santidad, entonces debemos de aplicarlo en nuestras vidas, pero no de vez en cuando, sino que sea un estilo de vida permanentemente en nosotros. Y entonces sigue diciendo: no os conforméis, o no se conformen en otra versión, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. Pero un momentito, iba muy rápido, porque aquí dice: no os conforméis a este siglo. Romanos 12:2. Aquí nos está hablando de la tensión inherente entre los valores del mundo y los valores del reino de Dios. El mundo aquí se refiere al sistema mundano. Cuando habla de este siglo se está refiriendo al sistema mundano y caído que a menudo está en oposición a los caminos de Dios. No como dice el cura aquí, que el cura dice que sí, que somos pecadores y simple y sencillamente todo lo arregla con que para eso nos confesamos, pero los protestantes no se confiesan, dice él, porque son santos, dice, santos entre comillas, dice. Entonces aquí dice que no debemos conformarnos a este siglo. Esto incluye normas sociales, presiones culturales y estándares morales que no se alinean con las enseñanzas bíblicas. Aquí Pablo exhorta a los creyentes a resistir la tentación de encajar en estos moldes mundanos que son pasajeros, transitorios, y a menudo nos apartan de Dios, nos alejan. El concepto de conformidad implica, o sea, que no os conforméis a este siglo, o no se conforme a este siglo. Entonces, el concepto de conformidad implica una aceptación pasiva y adaptación a las aptitudes y comportamientos predominantes del mundo.
Esto podía manifestarse de diversas maneras, como adoptar valores materialistas, participar en prácticas poco éticas de pecado. El pecado, ¿verdad? Que ya yo les dije, debemos de abstenernos del pecado, debemos de buscar la santidad. Entonces, participar en prácticas poco éticas o priorizar el interés propio sobre el bienestar comunitario. Pablo es claro en que tal conformidad es incompatible con una vida dedicada a Dios. O sea que nosotros no debemos de ser partícipes de las obras que hacen los que, como dice el cura Luis Toro, es que es una iglesia pecadora. No. En contraste con la conformidad, entonces Pablo llama a la transformación. La palabra griega utilizada aquí para transformados es metamorphosis, de la cual deriva la palabra inglesa metamorfosis. Esto sugiere un cambio radical y fundamental, similar a la transformación de una oruga en una mariposa. No se trata, amigos y hermanos, no se trata meramente de un cambio superficial en el comportamiento o un cambio transitorio o temporal. Por ejemplo, como les decía, que el católico va a la misa, y no solo el católico, hay muchos evangélicos que en la iglesia son unos angelitos y no quiebran un plato. Muchos evangélicos, ¿verdad? No cristianos verdaderos, sino evangélicos. De esos que son guacha, que son tibios. Y muy bonito, allá ellos están en la iglesia y como ven ustedes ahí en el video, toman la Santa Cena y comparten con el pueblo del Señor. Pero una vez que salen de la iglesia, se portan como un impío, como un mundano, como un católico, igual que un católico. Y dice que es cristiano evangélico. Y el católico, pues aquí el cura está aplaudiendo el pecado del católico, el libertinaje que vive el católico. Aquí el cura está aplaudiendo y los está, como quien dice, más bien los está incentivando a seguir pecando. O sea, este Luis Toro es el abogado del diablo. Buen título para el video este. Entonces, el agente de esta transformación es la renovación de vuestro entendimiento. O sea que ya no debemos de tener el disco duro o debemos de cambiar aquella posición, lo que nos está diciendo aquí el cura Luis Toro, de que sí, que somos pecadores y que ahí tenemos el dogma de la confesión auricular. Pero no, aquí nos está diciendo que debemos renovar nuestro entendimiento. Se los voy a leer otra vez. Deben un momentito aquí, porque ya lo había quitado. Entonces ya se los voy a poner. Comencé leyendo en la Reina Valeria y ahora pasé a la BNI. Me lo explica diferente. Entonces, o sea, es lo mismo, pero de una manera, diría yo, que más clara. Dice así, el versículo que estoy aquí interpretando, dice: no se amolden al mundo actual. O sea, lo que ya hablamos, al sistema de cosas, a las modas de este mundo, a la manera de hablar,
a la manera de pensar de las personas de este mundo. Hay que renovar el entendimiento. Entonces sigue diciendo, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces hay que cambiar. Ya no tenemos que pensar como el mundo, ya no tenemos que pensar como el cura que dice que la iglesia es pecadora y que no importa, ¿no? Debemos de buscar. Aquí nos está exhortando también a buscar la santidad. Entonces sigue diciendo, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, por eso aquí dice, por eso les decía yo que la gente de esta transformación es la renovación de vuestro entendimiento. La mente en la antropología bíblica no es solo el asiento de la actividad intelectual, sino que abarca toda la vida interior, incluida las emociones, la voluntad, la comprensión moral. Entonces, renovar la mente implica un proceso continuo y dinámico de alinear los pensamientos, actitudes y valores con las verdades de las Escrituras y el carácter de Cristo. Como ya les leí más adelante, Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O Cristo era un pecador, o Cristo andaba complaciéndose en el pecado. Cristo andaba pecando. La Biblia nos dice que Cristo no pecó. Escuchémoslo cómo lo dice. Dice así. Vamos a buscar en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 15, que nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, versículo 15. Pero aquí el cura nos está diciendo que la iglesia es pecadora. Pero la misma Biblia me está diciendo que el creyente es pecador, pero está llamado al arrepentimiento. ¿A quién le creo? ¿Al cura embustero o a la santa y bendita palabra de Dios? Ustedes me dirán. Entonces ya para ir terminando ya con este asunto, les diré que el énfasis de Pablo en la mente subraya la importancia del compromiso intencional y disciplinario con la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo 11 dice, crea en mí, Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, el estudio regular, la meditación y la aplicación de las Escrituras son prácticas vitales para la renovación de la mente. Por eso es que el católico es mal hablado, vulgar, adúltero, narcotraficante, borracho, proxeneta y cualquier clase de pecado. Y por eso se tuvieron que inventar un purgatorio, porque la mayoría de católicos mueren siendo, mueren en el más alto nivel de pecado. O sea, muchos católicos mueren en pecado. Entonces se inventaron el purgatorio, porque con el purgatorio cualquier persona que muere en pecado lo sacan del purgatorio después de muerto y lo mandan al cielo. Entonces no van al infierno. O sea que es una confusión terrible. Pero amigos, el propósito de esta transformación que está hablando aquí Pablo es que los creyentes puedan comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Conocer y hacer la voluntad de Dios es el objetivo último de la vida cristiana. La frase comprobar implica un proceso de discernimiento donde los creyentes son capaces de distinguir
entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Este discernimiento es crucial para tomar decisiones que honren a Dios y reflejen su carácter. La voluntad de Dios, amigos católicos y hermanos, se describe como buena, agradable y perfecta. Por eso esta triada enfatiza la naturaleza integral de la voluntad de Dios, que es buena en el sentido que es moralmente excelente y beneficiosa para nosotros. Vean cómo va la cosa. Es agradable en el sentido de que trae gozo y satisfacción tanto a Dios como a quienes lo siguen, y es perfecta en el sentido de que es completa y no le falta nada. Así que, amigo católico, no siga al cura Luis Toro, siga a Cristo, porque seguir la voluntad de Dios conduce a una vida que es plena y alineada con el propósito de Dios. Bueno, muchas gracias y nos vemos o me escuchan en el próximo video. Vengo ante ti reconociendo ser pecador. Pero ahora, Señor, me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, yo sé que tú eres Dios, que has muerto por mí, cargando el castigo y maldición que me correspondía en la cruz del Calvario, y derramaste hasta la última gota de tu sangre para perdón de mis pecados. Y creo que al tercer día has resucitado y que vives. Señor Jesucristo, confiesa que tú eres el Señor y te recibo como único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Y te abro voluntariamente las puertas de mi corazón para que entres en mí y me llenes de tu Espíritu Santo. Quiero vivir de nuevo, empezar una nueva vida lleno de ti. Lávame con tu sangre de todos mis pecados. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Hoy hay fiesta en los cielos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.